Buenos días, hermanos. En esta ocasión, en la lección de la escuela dominical, nos toca ver la paz de la iglesia. Habíamos visto en la ocasión anterior acerca de la unidad en la iglesia y ambas tienen mucho que ver. Así que vamos a iniciar nuestra lección en este día. El pasaje impreso se encuentra en Filipenses 4, del 1 al 9. Y bueno, hermanos, al iniciar esta lección vamos a revisar el texto que nos habla acerca de esta paz, que es Filipenses 4:7, que es precisamente la bendición del esfuerzo cristiano. Dice así: y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Y este versículo queda muy bien para esta ocasión, ya que vamos a hablar acerca de la paz. Mucho se habla acerca de este término, de este concepto. Nosotros, si vamos al diccionario, lo buscamos, la definición es muy escueta y nos dice que la paz es la ausencia de guerra, o que es una condición en la que no hay conflictos bélicos. Y en realidad no es una definición que nos dé más detalle, pero estudiando a fondo este término en lo que refiere a la palabra de Dios y precisamente la paz en la iglesia y la paz de Dios, vamos a ver que implican muchísimas cosas. Y entonces nos dice que lo que implica la paz de Dios cuando se está refiriendo a ella aquí en la Biblia, nos está hablando de que Dios va a disipar completamente todas las congojas que pueda tener aquel que cree en su nombre. Hay que hacer una distinción, que la paz de Dios no la recibe cualquier persona, solamente aquellos que han creído en su nombre. Y de esta manera nosotros vemos que la paz que el mundo busca no es la misma que nos da el Señor, de tal manera que nosotros, como hijos de Dios, a pesar de que tengamos dificultades, a pesar de que estemos viviendo situaciones o conflictos, al saber que Dios está con nosotros, al ser hijos suyos, nos infunde de una tranquilidad que nadie más nos puede dar. Pero no nada más nos las da a nosotros en lo individual como hijos suyos, sino que también Dios la da a su iglesia. Y nos dice que esta paz va más allá de todo lo que nosotros podemos comprender. Habla acerca aquí de un prefijo que es sobre. La paz de Dios sobrepuja, sobresale y sobrepasa a todas las ideas humanas que nosotros podemos tener. De tal manera que cuando nosotros somos objetos de esa paz, nosotros tenemos una fortaleza en Dios y por eso mismo confiamos en Él y Él nos da de sus bendiciones a pesar de todo lo que esté sucediendo alrededor. Y en el caso de la iglesia, también se manifiesta una paz que Dios da para la comunión de los hermanos. Y esta paz en la iglesia es el resultado de la reconciliación que el Señor Jesucristo ha obrado en favor de todos sus hijos para con Dios. Y nosotros, al formar parte de la iglesia, pues esta paz es colectiva para todos nosotros. Y este es un beneficio aplicado a aquellos que por la fe han sido justificados en su sangre. Por eso decimos que la paz de Dios no puede ser dada a cualquier persona, solamente a aquellos quienes somos sus hijos. Y la paz de Cristo que la iglesia goza debe reflejarse en las buenas relaciones entre los hermanos, en la convivencia de los miembros de la iglesia, de tal manera que la finalidad es que tengamos el mismo sentir, como lo dice el apóstol Pablo en los versículos que vamos a ver más adelante. Y entonces esta paz que viene de Dios conlleva, además del beneficio de la reconciliación, otras bendiciones también que se reciben en la comunión de la iglesia. Así que nosotros como hijos de Dios y al ser miembros de la iglesia debemos de buscar esta paz para con todos, no solamente la paz
que Dios nos da a cada uno como individuos o en nuestra familia, también en la iglesia, pero incluso también en nuestra comunidad. Y bueno, vamos a ver 3 puntos importantes acerca de la paz de Dios. En el primer punto nos dice que debe de buscarse para la armonía de los hermanos. En el primer versículo nos habla del apóstol San Pablo, que está refiriéndose a aquellos hermanos que habían recibido el Evangelio por medio de su predicación. Para él eran muy valiosos estos hermanos. Les llama hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, porque eran fruto de la predicación, del trabajo misionero que él había realizado en Filipos. Entonces los tenía en alta estima, eran muy especiales para él, de la misma manera en que también los siervos de Dios deben de tener en especial estima a todos los congregantes de la iglesia. Pero más adelante, en el versículo que sigue, nos habla acerca de 2 hermanas. Estas 2 hermanas llevan por nombre Euodias y Sintique. Estas 2 hermanas pertenecían a la iglesia de Filipos y eran hermanas que tenían un trabajo importante y especial en la iglesia. Nosotros, si recordamos unos capítulos atrás, vemos que en Filipos había mujeres que se habían convertido al Evangelio y que eran muy activas en el trabajo. Entonces, en esta ocasión, está hablando de Euodias y de Sintique. Se está refiriendo a ellas en particular porque al realizar el trabajo en la iglesia había surgido una diferencia entre ellas. No es que hubiera una contienda por particulares intereses, sino que muchas veces al trabajar en la obra de Dios, todos tenemos el mismo sentir, todos queremos trabajar y dar nuestro mejor fruto para el Evangelio. Sin embargo, había surgido una diferencia, de tal manera que el apóstol San Pablo dice que a Euodias le hacía un ruego y a la hermana Sintique le hacía una exhortación. Pero ¿qué pedía a ambas? Que sintieran lo mismo en el Señor. Si nosotros nos damos cuenta a lo largo de esta epístola, muchas veces se repite precisamente esta frase, que sientan lo mismo en el Señor. Y en el conflicto que estas hermanas habían tenido, vemos algo muy importante. No está diciendo que Euodias se adaptara a la forma de trabajar de Sintique, o que Sintique tuviera que ceder ante las técnicas de Euodias. Muchas veces en la iglesia sucede que los hermanos tenemos formas diferentes de trabajar. Sin embargo, no es nuestro trabajo ni es para beneficio de nosotros, es el trabajo para Dios. Y Dios mismo ha dado reglas de cómo debe ser el trabajo que se realiza para Él, de tal manera que no debe ser el trabajo a la manera de un hermano o a la manera de otro hermano, sino como Dios lo ha estipulado. Y de esta manera el apóstol San Pablo a estas 2 hermanas no les está diciendo que entre ellas se pongan de acuerdo a ver cómo van a realizar el trabajo, no, sino que las 2 deben realizar lo mismo y que ese sentimiento debe ser de acuerdo al Señor. De esta manera ellas tenían que dejar de pensar en cómo abordaban su trabajo, cómo era la manera en que cada una de ellas realizaba su labor, sino que tenían que poner como finalidad principal el trabajar de acuerdo a como el mismo Señor Jesucristo lo pedía. Pero no solamente se lo pide a ellas, sino también a otro colaborador que estaba en la misma iglesia. En el versículo 3 dice así: asimismo te ruego también a ti, hermano, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio. Entonces no solamente estaban trabajando Euodias y Sintique, también había otros colaboradores. Y lo que resalta aquí es que el apóstol Pablo estaba reconociendo el trabajo que ellas habían hecho,
a pesar de que había surgido una diferencia, el apóstol San Pablo estaba convencido de que la finalidad de ellas era engrandecer la obra de Dios. Y también a este hermano al que se está refiriendo le hace este reconocimiento. Muchos piensan que ese Epafrodito, de quien ya habíamos visto en ocasiones anteriores, aunque no menciona su nombre, pero sabe que había trabajado con él en el Evangelio. Y también menciona a otro hermano más, dice a Clemente, pero después nombra a otros hermanos más que también han trabajado con él mismo, que son sus colaboradores, y han hecho también el trabajo, y su trabajo era tan genuino y la entrega de ellos hacia el Señor Jesucristo era tal que Pablo dice, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, de esta manera, a pesar de que hubiera diferencias en la iglesia, nosotros debemos de recordar que no estamos trabajando para nosotros mismos, sino que estamos trabajando para Dios. Y de esta manera debemos de buscar el mismo objetivo, por lo cual, como habíamos visto en las clases anteriores, que el apóstol Pablo llamaba a la unidad. Y de esta manera la unidad era un antecesor para que hubiera paz en la iglesia. Y entonces le está pidiendo que los hermanos deben de tener el mismo sentir en el Señor Jesucristo. Y siempre que haya algún trabajo que realizar, debemos detenernos a pensar cómo es que el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Después nos habla que la paz es una responsabilidad de todos los miembros. Y muchas veces pensamos que los hermanos que están en la directiva o aquellos que forman parte del consistorio o los pastores, las misioneras o los obreros son los que deben de estar buscando el bienestar de la iglesia. Pero no, aquí nos llama el apóstol San Pablo a que todos debemos de trabajar para lograr esta unidad y esta paz, de tal manera que es una responsabilidad que todos los miembros debemos de tener. Y nos dice que a pesar de que hubiera muchas dificultades, debemos de buscar esta paz y esta unidad con gozo cristiano. Y nos dice que no importa cuáles fueran las circunstancias que esté viviendo cada uno de nosotros o incluso de las que se presentan en la iglesia, sino que teniendo gozo debemos seguir trabajando para el Señor Jesucristo. Y también nos dice que debemos de actuar con gentileza y con oración, de tal manera que el apóstol San Pablo, al estar llamando a que la convivencia sea sana y unida entre los miembros de la iglesia, también debe de manifestarse la oración, porque nos dice en el versículo número 6 que no debemos de estar en nada afanosos. Y en el versículo 4 antes nos había dicho que siempre nos gocemos en el Señor. No importa que tengamos afanes o ansiedades, sino que el Señor siempre nos da de su gozo y que nosotros lo debemos reflejar. Y esto lo hacía un punto importante el apóstol San Pablo, porque desde entonces ya nos advertía que la venida del Señor estaba cerca y entonces era tiempo ya que la iglesia debiera de estar viviendo en unidad. Y después ya nos dice que la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Ya habíamos revisado este versículo y entonces nos hace ver que la paz de Dios que da a cada uno de los que han creído en su nombre va más allá de la paz que el mundo busca. Muchas veces nosotros pensamos que al estar en un país en donde no hay conflictos bélicos, pues gozamos de cierta paz. Sin embargo, nosotros vemos que las condiciones cotidianas son diferentes. Hay problemas, hay conflictos, hay muchas situaciones que preocupan a nuestro corazón. Sin embargo, nosotros
vemos que quienes creemos en el nombre de Dios, podrá suceder muchas cosas y podrá incluso verse nuestra vida afectada, pero confiamos en que Dios sigue estando con cada uno de sus hijos. Por eso nos está diciendo que la paz que Dios nos da no es la misma que el mundo tiene, de tal forma que nosotros podemos tener una tranquilidad interior como cristianos al caminar con el Señor. Y podemos constatar de ello en esta circunstancia que está viviendo el mundo actualmente. Muchos se preocupan y se preguntan qué ha de suceder más adelante, no saben qué ha de acontecer con esta situación. Y sin embargo, nosotros vemos que los hijos de Dios, a pesar de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sabemos y tenemos confianza de que Dios tiene todo contemplado y que Él nos cuida en sus manos. Pero también la paz que se manifiesta en la iglesia, nos dice el apóstol San Pablo ya más adelante, esta paz se fundamenta en la paz de Dios, de tal manera que el apóstol San Pablo nos llama que a pesar de todo lo que esté sucediendo en nuestra vida individual, familiar, en la iglesia, alrededor de ella, pues que nosotros debemos de tener la seguridad de que el Señor Jesucristo está con nosotros. Y muchas veces cuando nosotros tenemos estas preocupaciones, nuestra mente, al ser humana, comienza a pensar cosas que no son edificantes, incluso que nos llegan a preocupar más. Pero ¿qué es lo que nos dice el apóstol San Pablo? Si Dios ha dado la paz a su iglesia, entonces nosotros como miembros de la iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ocupar nuestra mente, como dice la Biblia, en todo lo que es verdadero. Aquellas cosas que son reales, que Dios nos ha manifestado, dejando a un lado todo lo que sea producto de ficción o de hipocresía. Nos dice también que debemos de reflexionar en todo lo que es honesto, aquellas cosas de la vida que sean respetables, decorosas, serias y recomendables. También que debemos estar meditando en todo lo justo, aquello que tiene que ver con nuestros deberes hacia Dios y hacia el prójimo. Todo lo puro, todo aquello que es provechoso y que está limpio de impureza moral. Todo lo amable, haciendo hincapié en aquellas cosas que son necesarias para tener una buena convivencia. Y finalmente nos dice todo lo que es de buen nombre, todo aquello que merece una buena fama. Quiere decir que nosotros también debemos de estar hablando y pensando en ello. De tal manera que nuestro pensamiento, en lugar de estar ocupado en aquellas ideas que son dañinas para nuestra vida cristiana y para la convivencia de la iglesia, las debemos de dejar a un lado. Y finalmente, la paz en la iglesia es algo que el apóstol San Pablo nos está diciendo que se puede alcanzar. Y le dice a la iglesia que así como el apóstol Pablo ha hecho todo lo posible por ser un apóstol con buen testimonio, trabajando en la obra de Dios, esforzándose, que así también los hermanos deberían de tomarlo como testimonio y como ejemplo a él. No porque el apóstol San Pablo fuera una persona perfecta, sin errores, sino que él se esforzaba día con día a vivir de la manera en que Dios lo pedía. Y pues esta es la enseñanza en esta ocasión de este pasaje en la escuela dominical. Y reflexionemos en estas palabras, hermanos, teniendo como conclusión de que a pesar de todo lo que suceda alrededor de la iglesia, nosotros como hijos de Dios y como miembros de la iglesia tenemos esa paz que Dios ha prometido, que nos ha dado, y que no importa las circunstancias adversas que estén a nuestro alrededor, Dios nos tiene en sus manos y Dios velará por la vida de su iglesia. Que el Señor esté con nosotros.